porque a la palabra de Dios debemos volvernos, a la palabra de Dios, Presentamos el programa Volviendo a las Escrituras con Miguel Condoretti. Bienvenidos. Amables oyentes, reciban todos ustedes un cordial saludo. Una vez más, muy buenas tardes. Por la gracia y la bondad de Dios estamos una vez más al aire para compartir el programa de la fecha de Volviendo a las Escrituras. En este programa, hermanos, estaremos hablando acerca de el protestantismo y su origen. 500 años del protestantismo. Y eso lo estará desarrollando el doctor Cornelius Egemen, que ya está junto con nosotros en cabinas de Radio Majestad. Pero también junto a nosotros está el pastor Edgar Flores, a quien vamos a dar la bienvenida. Pastor, buenas tardes, bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, hermanos, un gusto poder estar junto a ustedes y poder también escuchar la entrevista al hermano Cornelio. Amén. Bueno, ahora sí vamos a permitir que se presente el pastor, doctor Cornelius Egemen. Muy buenas tardes, pastor. Bienvenido al programa Volviendo a las Escrituras. Bienvenido también una vez más a Bolivia, aunque varias veces ya vino a Bolivia, pero de todas maneras, bienvenido al programa Volviendo a las Escrituras. Gracias, hermano Miguel. Gracias a todos que están escuchando. Qué gran privilegio que tenemos, que podemos hablar de 500 años de protestantismo. Y gracias a Dios estoy haciendo pues visita a Bolivia. Esta semana hemos ido a Cochabamba, en Tarija, Oruro, y creo que hoy estamos en La Paz. Ok, amén. Entonces estaremos hablando un poquito más al respecto de eso un poquito más adelante. Pero para que los hermanos puedan conocerlo, algunos se preguntarán, ¿quién es Cornelius Egemen? ¿De dónde viene? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Nos podría dar algunos datos quizá? Sí, hermano. Yo vengo a Bolivia porque soy uno de los representantes de MINS, el Seminario Internacional de MINS, que trabaja a distancia en la educación teológica. Ya tenemos como 15 o 16 años trabajando y por la gracia de Dios tenemos representación, tenemos estudiantes de más de 77 naciones. Qué lindo, gloria a Dios. Y entre estas naciones está Bolivia. Creo que ya tenemos 12 años trabajando en Bolivia. Pues bueno. Nuestro coordinador nacional es el hermano pastor Edgar Flores. Amén. Hermanos, ahora sí, entremos a compartir 4 preguntas con el hermano Cornelio, con el pastor Cornelio en esta jornada. La primera pregunta que deseo hacerle es, ¿qué es la Reforma? La segunda pregunta será, ¿cuándo se produjo la Reforma? La tercera pregunta, ¿por qué es necesario conocer acerca de la Reforma? Y una cuarta pregunta, ¿necesitamos una nueva reforma en este siglo XXI? De acuerdo al tiempo que tengamos, vamos a ir desarrollando estas 4 preguntas. Pastor, comencemos con la primera. ¿Qué es la Reforma? Quizá muchos por primera vez están escuchando este término o lo han escuchado, pero en realidad no han profundizado en el punto. ¿Qué es la Reforma, pastor? La Reforma se refiere a una reforma religiosa que comenzó en Europa, vamos a decir. Podemos hablar de la reforma de los valdenses en el siglo XII. Podemos hablar de la reforma de Juan Hus, los husitas en Checoslovaquia en el siglo XV. En Inglaterra hubo reforma antes de Lutero. Ahora, Martín Lutero va a ser importante en el protestantismo. Pastor, cuando estamos hablando de los valdenses y los husitas, estamos hablando antes de Martín Lutero, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, porque algunos pueden asociarlo en el mismo tiempo o después incluso. Entonces, estamos hablando antes. Sí. Por ejemplo, los valdenses son los seguidores de Pedro Valdo. Ellos son católicos romanos
y mueren como católicos romanos, pero forman su propia iglesia, que hoy en día se llama Iglesia Valdense, y que tiene su propia constitución y confesión de fe, pero son del siglo XII. En el siglo XV, Esto es la Edad Media todavía. la Edad Media, y tenemos los husitas. Los husitas más tarde llegan a ser los moravos en el Pastor, siglo XVIII. Cuando decimos husita, ¿qué significa ese término? Bueno, Juan Hus. Seguidores de Juan Hus, ¿no? Exacto. Ok, de ahí Sí. viene husita. Ajá, y es muy bien. H-U-S-S. Muy Son bien, los husitas. husita, claro, porque pueden haber hermanos muy atentos y están tomando nota. Entonces, se les denominó husitas a los seguidores de Juan Hus. 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 Sí, Hus. Ok. Muy bien. Gracias por la Ahora, corrección. hay que mencionar eso porque Martín Lutero, él es alemán, católico romano, monje, y él escribe entonces las 95 tesis contra las indulgencias. Las indulgencias es simplemente pagar dinero para ser salvo o para recibir un favor de Dios. Y él resistió la idea. Ahora, él era profesor de Biblia, profesor de griego, y por eso pudo leer la Biblia, porque todavía no había Biblia en alemán. En el año 1517 no había Biblia en alemán. Ahora, nosotros estamos celebrando 500 años del protestantismo, pero hay que definir que realmente el protestantismo es diferente a la reforma. La reforma de Lutero viene en 1521, cuando es echado fuera de la Iglesia Católica Romana. Y comienza, pues, a traducir la Biblia por la primera vez del latín y griego al alemán. Amén. A ver, pastor, en el año 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis. Entonces, en ese momento todavía no lo echan de la Iglesia Católica Romana, No, que era dentro. sino hasta el 1521. Exactamente. Porque su visión era de reformar la Iglesia Católica Romana. También eso fue la visión de Juan Calvino, pero es imposible. Claro, ellos no tenían la idea de formar otra agrupación, ¿verdad? Sino de Al pres- reformar la que ya estaba. Sí, no formaron otros grupos, o sea, Lutero no formó otros grupos hasta que fue echado fuera. Fue excomulgada de la iglesia por la dieta de Worms en 1521. Aunque de alguna manera ya la respuesta es obvia, pero ¿por qué razón lo expulsaron? Bueno, por creer en la sola fe. La iglesia católica cree en la fe y obras, mientras que Lutero descubrió, leyendo la palabra de Dios, Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirás. Eso quiere decir que el justo cree en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y que la salvación no viene del hombre, viene de Dios por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Pues hablamos de las 5 solas, y él descubrió estas 5 solas: la sola escritura, que la Biblia es la palabra de Dios; la sola fe, que solo por fe somos salvos y no por obras humanas; solo Cristo murió en la cruz, y el ser humano no puede salvarse sin creer en Cristo; y solo la gloria de Dios y la sola gracia. Son las 5 solas que van a identificar a los protestantes en Europa en el siglo XVI. Y pastor, ¿esto era contrario a la teología católica romana de la Edad Media? Sí, es. Entonces, la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, que termina en 1565, bueno, ellos lanzan 64 anatemas, o sea, maldito para Maldiciones, siempre. ¿no? Maldiciones contra los protestantes, y especialmente la sola fe. Y la sola gracia está incluida, pero los protestantes insisten que somos salvados por fe en Cristo y en las obras de Cristo, no en las obras de los seres humanos, porque Lutero mismo y nosotros también somos pecadores. Y la única justificación y santificación que tenemos es de Dios.
O sea, la salvación es de Dios, no es del hombre, ni de la iglesia, ni por medio de los sacramentos. Es puramente y directamente por fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el 1521 nos dice, ¿verdad? Ahí lo expulsan por creer justamente esto, la sola fe, sola escritura, sola gracia, solo Cristo. Y todo eso lo descubrió a través del estudio de las escrituras. Exactamente. Claro. Siga, pastor. Sí, pero la reforma luterana comienza cuando Lutero comienza a traducir la Biblia del griego, o sea, el Nuevo Testamento en griego al alemán, y termina el proyecto. Creo que el Nuevo Testamento fue hecho rápidamente, como 90 días. Pero el Antiguo Testamento fue terminado en 1534. Pero no hay reforma sin Biblia. Correcto. Excelente eso, ¿no? No hay reforma sin Biblia. Sí, entonces la protesta es que un solo monje llamado Martín Lutero estaba estudiando la Biblia, pero en griego, ¿verdad? Claro. Y latín. La reforma llegó a Alemania cuando el pueblo de Dios recibió, pues, la palabra de Dios y por su propia cuenta pudieran leer, estudiar, enseñar a sus hijos y reconocer lo que es la palabra de Dios. Ahora, la iglesia, otra cosa que es muy importante entender en la reforma, es que la iglesia no es la institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la institución humana es el ropaje de la iglesia. Y este ropaje puede cambiar, pero el cuerpo de Cristo no. Ahora, ¿dónde está la iglesia? Los reformadores dijeron, y eso está en el artículo 29 de la Confesión belga, que la iglesia verdadera es donde se predican y practican la palabra de Dios. Predican la palabra de Dios, la Biblia, que ejercen los sacramentos bíblicamente. Eso no quiere decir que todos son iguales. No, hay diferencia en cuanto a los sacramentos. Por ejemplo, Lutero y Calvino tenían su diferencia, pero los dos son bíblicos, porque apelan a la Biblia. Porque los sacramentos sin Biblia es un rito religioso nada más, ¿verdad? Los sacramentos muestran lo que enseña la Biblia y nos dan la promesa que da la Biblia. Ahora, la tercera parte de la iglesia verdadera es que hay que ejercer disciplina. O los herejes deben ser sacados de la iglesia. Los que queden en pecado no pueden continuar, no pueden participar en la Santa Cena. Y así, estos tres, vamos a decir, características identifican la iglesia verdadera. La predicación bíblica, sacramentos bíblicos y la disciplina bíblica. Ahora, los presbiterianos, por la Confesión de Westminster, van a añadir otra característica más que es muy importante, la oración. Que la oración es sumamente importante porque identifica al cristiano. Cuando Saulo o Pablo se convirtió, ¿verdad? O fue convertido, la identificación para Ananías era el ora, ¿verdad? O sea, ya tiene vida espiritual, está hablando con Dios, está viviendo la justificación por fe solamente, está viviendo en la gracia de Dios. O sea, la oración es un medio de gracia súper importante y todos los protestantes reconocen eso. Amén. Entonces, esto está ocurriendo en Alemania. Pero, ¿qué sucedía con las demás naciones? Bueno. ¿O solo en Alemania ocurrió la reforma? No, especialmente en la parte norte de Europa. En Escocia vamos a tener los presbiterianos. Van a escribir su confesión de fe, la confesión de Escocia. Pastor, ¿los presbiterianos están en las mismas fechas, en el mismo tiempo, quiero decir, de Martín Lutero? Sí, un poco más después. Poco después. Un poco después. ¿Cómo es eso, pastor? Como ellos escribieron su confesión de Escocia en 1560, entonces varios años después. Ah, claro. Sí. Y en Inglaterra tenemos los anglicanos, con su artículo de fe. En Alemania, obviamente, los luteranos, y tiene su confesión de Augsburgo, que fue escrito en 1530. Los reformados en Holanda, Suiza y Hungría tienen varias confesiones de fe. Y los hugonotes
son muy importantes. A ver, ¿por qué, pastor? Hugonots, porque son los primeros protestantes para llegar al Nuevo Mundo. Llegaron a Brasil en 1555 y establecieron la primera iglesia protestante en el Nuevo Mundo en 1557. Son franceses, viven en la parte sur de Francia, son de la fe reformada, tienen su propia confesión de fe y son, bueno, muchos mártires salieron de ellos, ¿no? Pero son los primeros, es la primera iglesia protestante para llegar al Nuevo Mundo. ¿Llegaron a Norteamérica? A Brasil. A Brasil. Cerca de Recife. Pero la expedición no duró más de 4 años porque el encargado se convirtió al catolicismo romano y entregó a los líderes, a los portugueses, y ellos tuvieron que regresar. 3 fueron estrangulados, pero antes de ser estrangulados escribieron la confesión de Coligny, se llama, tremenda confesión de fe. Eran hombres bien preparados en la doctrina bíblica y son los primeros. Así llegó el protestantismo al Nuevo Mundo. Qué bueno, muy interesante las cosas que estamos en este momento aprendiendo a través de el hermano en Cristo, Pastor Cornelius Egemen, y como que ya la primera y la segunda pregunta están respondidas. Sin embargo, quiero pasar a la tercera pregunta. ¿Por qué es necesario conocer ahora esto de la Reforma, lo que ocurrió en el siglo XVI? ¿Por qué es necesario para nosotros? Ok, para contestar eso no es algo que se puede contestar en 1 minuto. Hay que darme 5 por lo menos. No, tiene más tiempo. Sí. La protesta es protestando contra los abusos de la doctrina del Evangelio en la iglesia. La reforma es volviendo a la única fundación de la iglesia. A ver, otra vez repítanos eso. Okay. Porque solemos asociarlo, ¿no? Como que es lo mismo. Sí. Bueno, en realidad es lo mismo, pero estos términos... Son 2 partes. Ok, eso. Repítanos otra vez. El protestantismo es protestar los abusos que ocurren en cualquier iglesia. Pero en el tiempo de Martín Lutero era su propia iglesia, o sea, su iglesia que era la Iglesia Católica Romana. Pero la reforma es volver al único fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué es el fundamento de la iglesia? Bueno, hay que volver atrás y hay que desarrollar la teología de la Nueva Jerusalén. Que Dios está edificando su propia iglesia. O sea, la Nueva Jerusalén. Abraham estaba buscando una ciudad no hecha por hombres, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. O sea, la Nueva Jerusalén es el producto final de la iglesia. Pues este fundamento está descrito por el apóstol Pablo en Efesios 2:20, profetas, apóstoles y Cristo. Los profetas que escribieron la palabra de Dios, los apóstoles que dan interpretación con autoridad a la palabra de Dios, y Cristo quien es la palabra de Dios y cumple la palabra de Dios por el Evangelio. No hay otro fundamento. Ahora, lo que pasa es que dentro la iglesia copta en Egipto, las iglesias ortodoxas en Grecia y Rusia, las iglesias católicas romanas en Italia y por otras partes del mundo, y las iglesias protestantes y más tarde evangélicas, van a apartarse del fundamento, y eso se llama apostasía. Normalmente las iglesias que se apartan no regresan. Hay que volver al fundamento, y normalmente son grupos dentro de la iglesia que aparten de la institución humana denominacional y manifiesten por la predicación y la práctica de la palabra de Dios el cuerpo de Cristo. Son perseguidos, son minoría, pero son súper activos. Tienen muchos ministerios y misiones. Por ejemplo, los moravos, los sigadores de Hus, que salieron de Checoslovaquia y llegaron a Alemania en el siglo XVIII, forman su propia iglesia. Los moravos, son la iglesia morava, dentro de la denominación luterana, para no pelear con los luteranos. Pues forman una iglesia pequeña, pero envían misioneros por toda parte del mundo. Y ellos enviaron más misioneros en 70 años que todos los protestantes en más de 200 años. Basado exclusivamente en las 5 solas.
La sola fe, la sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Bueno, es difícil contar esta historia en 5 minutos. Pero ellos, como Abraham, vieron la Nueva Jerusalén. Ellos vieron una ciudad no hecha por hombres, que es la ciudad del hombre. Agustín habla de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén, y la ciudad del hombre. Lo que pasa es que la iglesia tiene ropaje de la ciudad del hombre. Y los valdenses identifican esta parte de la iglesia humana como invenciones humanas. Y los protestantes siempre han tratado de protestar contra las invenciones humanas dentro de la iglesia. O sea, algo que no es bíblico, algo que no fue prescrito por nuestro Señor y los apóstoles, que no cumple con los profetas, patriarcas y la ley. Y entonces la iglesia siempre debe estar en reformación, porque nosotros mismos somos esclavos a la ciudad del hombre, pero debemos estar libres en la ciudad de Dios. Gálatas 4:21 a 25, Pablo dice que la ciudad, o sea, que Jerusalén antigua esclaviza, más el Jerusalén de arriba es libre y madre de todos nosotros. Entonces tenemos esta lucha contra espíritu, carne, semiente de la mujer, semiente del hombre. Y en la iglesia, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Hoy en día, muchas iglesias protestantes evangélicas practican las indulgencias. Se llama teología de prosperidad, donde el hombre, por sus obras, por el dinero, puede dar algo, sembrar algo y para recibir la bendición de Dios. Bueno, hermanos, si usted o si yo practicamos eso, hemos caído en el mismo hoyo de la Iglesia Católica Romana. Es un evangelio de obras, un evangelio materialista, un evangelio humanista. Es el evangelio de la ciudad del hombre, no es el evangelio de la ciudad de Dios. Bueno, estamos junto al doctor Cornelio Segemen. Enseguida vamos a continuar. Antes vamos a ir a la pausa publicitaria aquí en la emisora y posteriormente a ello continuamos con el programa Volviendo a las Escrituras. Vamos a la pausa. Pastor, continuamos hablando acerca de la reforma y una pregunta que queremos hacerle, que ya lo ha estado también desarrollando la respuesta, es: ¿la iglesia del siglo XXI necesita una nueva reforma? Bueno, no nueva, porque cada generación debe reformarse a la misma manera, como volviendo al fundamento de la iglesia, profetas, apóstoles y Cristo Jesús. O sea, los profetas que escribieron la palabra de Dios, los apóstoles que interpretaron con autoridad la palabra de Dios, y Cristo, quien es la palabra de Dios y cumple la palabra de Dios por el evangelio. Ahora, cada generación las iglesias van apartándose del fundamento. ¿Por qué sucede esto, pastor? ¿Por qué las iglesias se van apartando del fundamento? Cuando hablamos de fundamento estamos hablando de las escrituras, ¿verdad? Uh-huh. De la Biblia, la revelación especial de Dios. Exacto, la Biblia, la palabra de Dios, la enseñanza apostólica y el evangelio de Cristo Jesús, para ser muy preciso. Cada generación se aparta por el pecado. Más claro, agua. Sí. O sea, no hay otra razón. Pero claro. ¿En qué consiste el pecado? El pecado es el hombre, es como Adán y Eva, sencillamente. Tomaron sus propias decisiones, ¿verdad? O sea, no obedecieron la palabra de Dios, sino tomaron sus propias decisiones de cómo obedecer a Dios. Bueno, estaban equivocados. Cayeron en pecado y todavía estamos masticando el fruto de que ellos comenzaron a comer. Ahora, en cuanto a la iglesia, y hemos hablado sobre la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, el cuerpo de Cristo, eso no va a cambiar. Eso en cada generación va desarrollándose. Pero hay ropaje, hay culturas, hay acciones humanas y hay estructuras eclesiásticas que no están de acuerdo con
la palabra de Dios. Y los hijos de Dios deben reconocer eso. Lo que pasó con Lutero, Martín Lutero, en 1517, sus ojos fueron abiertos por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, porque hay que entender que la palabra de Dios, la Biblia, es la única espada del Espíritu Santo. O sea, un soldado no lucha con dos espadas, una sola espada, y es la palabra de Dios. Ahora, sus ojos fueron abiertos, pero él no quiso salir de la Iglesia Católica Romana. Entonces quedó dentro hasta fue sacado por fuerza, excomunicada, o sea, excomulgada por la dieta de Worms. Cada generación debe volver al fundamento. Y eso no significa que obligatoriamente hay que salir de su iglesia. No, hay muchos casos como los valdenses que quedaron dentro de la iglesia. Fueron perseguidos, pero que quedaron dentro de la iglesia católica romana. Hoy en día tiene su propia iglesia, obviamente. O hay otros grupos como los moravos que trabajaron junto con los luteranos. Y aunque la iglesia luterana era una iglesia nacional con muchos problemas, pero quedaron dentro porque no fueron echados fuera. Igual en Holanda los moravos trabajaron entre los reformados. Ahora, hay otros movimientos, por ejemplo, en Inglaterra, donde, por ejemplo, los cuáqueros o los amigos hoy en día, ellos formaron su propia iglesia y también se dedicaron a la obra social. El movimiento abolicionista, que es súper importante para la liberación de los esclavos, ¿verdad? O sea, no inició con ellos, pero fue promovido con ellos. El ejército de salvación, muy semejante a los amigos, formaron una institución dentro de la iglesia. Ellos no se identifican como iglesia, pero actúan como iglesia porque predican y practican el evangelio. Ellos forman un ejército, ¿verdad? Y ellos no quisieron violar su voto de membresía porque algunos eran anglicanos, otros congregacionalistas, otros bautistas y otros eran cuáqueros. Pues hay diferentes módulos como los cristianos, junto con otros cristianos, pueden expresar el cuerpo de Cristo dentro de las denominaciones que existen. Pero al final del día, lo mismo va a pasar con nosotros lo que pasó con Jesús. Jesús quedó dentro del judaísmo, ¿verdad? Y fue matado. Entonces el judaísmo rechazó al Mesías. El judaísmo es apóstata. Se apartaron del fundamento. Y la única manera de volver es creer en el Mesías, el Señor Jesucristo. Y nosotros como protestantes creemos también, hay que afirmar las 5 solas, que son doctrinas, ¿verdad?, fáciles para entender. Y que de verdad en el siglo XVI hubo unidad entre todos los grupos protestantes en cuanto a las 5 solas. En eso estaban unidos. Unidos, sí. Aunque habían diferencias en otros aspectos. Sí, en cuanto al gobierno de iglesia, en cuanto a los sacramentos, en cuanto a cómo organizar la iglesia. Y por ejemplo, los anabautistas no solamente formaron su propia iglesia, pero formaron su propia comunidad. Se apartaron, o sea, socialmente del mundo para formar. Y los bautistas, que surgen en 1609, no formaron su propia comunidad. Y inclusive eran muy amigos de los presbiterianos, de los congregacionalistas y hasta los anglicanos. Entonces, hay diferentes movimientos en cada siglo, sí. Pero siempre tratando de expresar lo más posible y lo mejor posible la predicación del Evangelio y la práctica del Evangelio. Entonces, de todo lo que estamos hablando, ¿qué lección podemos sacar ahora de la reforma, de todo lo que usted nos está mencionando, pastor? ¿Qué lección sacamos ahora? La lección número 1 es que Dios está edificando su iglesia. Que la Nueva Jerusalén, que es espiritual para nosotros, aunque hay los hermanos que ya están con el Señor y están gozando en la presencia del Señor. Visiblemente el Señor está con ellos y ellos están unidos
Y un día, y como dice Apocalipsis 21, esta nueva Jerusalén va a descender del cielo a la tierra, a la nueva tierra. Ahora, hay que enfocarnos en la nueva Jerusalén, no en la antigua, porque la antigua Jerusalén esclaviza. Es un modelo de lo que va a ser la nueva, no al revés. Y hay muchos hermanos entre nosotros, protestantes y evangélicos, que por su escatología, su doctrina de las últimas cosas, se enfocan más en la antigua Jerusalén que en la nueva. Ahora, el Señor está claro. La gran comisión debe ser nuestra escatología. Hay que hacer discípulos, ¿verdad? Hay que ser parte del cuerpo de Cristo, hay que ser bautizado, hay que enseñar todo lo que el Señor ha mandado, y hay que predicar a cada criatura, hay que recibir el Espíritu Santo para hacer eso, porque Dios va a edificar su iglesia. Nosotros no podemos edificar la iglesia, es Dios solo quien es el arquitecto y hacedor de la ciudad de Dios. Por eso nosotros, como yo soy parte de la iglesia reformada, enfatizamos mucho la soberanía de Dios. Y para nosotros es un confort, es tremendo eso. Dios no ha abandonado su iglesia, Dios está ganando, porque el buen pastor nunca ha perdido una oveja. El buen pastor nunca ha perdido una oveja. Los cabritos no entran, entendemos, pero las ovejas sí van a entrar uno por uno a la ciudad de Dios. Ahora, para pintar eso en el simbolismo que usa Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene puertas y una fundación. Parte de la fundación son los profetas, apóstoles y Jesús mismo. Pero la puerta tiene el nombre de los patriarcas, o sea, los hijos de Jacob. Estos patriarcas son sinvergüenzas. Si nosotros leemos Génesis, ellos cometen todo tipo de pecados. Son horribles como seres humanos, como familiares. Mira, ellos vendieron a José a la esclavitud. ¿Quién entre nosotros va a hacer eso hoy en día? Bueno, al final de la vida de Jacob, hay cambio, hay una transformación increíble, porque los patriarcas, aunque van a vivir según las consecuencias de sus pecados, se ve eso en las maldiciones y bendiciones que reciben, pero Jacob muere tranquilo, entrega pues las promesas, y en la presencia de Jacob está José. José con una sola esposa, Jacob tenía muchas, y con 2 hijos tranquilos, reconciliados. O sea, en la vida de Noé, en la vida de Abraham, Isaac, en la vida de Jacob, en la vida de José y Moisés, ellos mueren, aunque tuvieron que ser castigados por sus propios pecados, pero mueren en paz, porque la salvación no se pierda. Porque si la salvación es de Dios y somos renacidos de nuevo, no se pierde la salvación. Pero hay una salvación que debemos perder. Es la salvación de la ciudad del hombre. La salvación hombre-céntrico. La salvación basada en la decisión, inteligencia, deseos y emociones humanas. Una salvación del hombre. Eso sí hay que perder. Pero la salvación de Dios no podemos perder. El renacimiento no se pierde. El primer nacimiento no se pierde. Y tampoco el renacimiento es para siempre. Somos renacidos de arriba. No en nosotros mismos, no por la iglesia, pero la Nueva Jerusalén es madre de nosotros. Y somos renacidos en la Nueva Jerusalén. Somos ciudadanos y vamos a ganar. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la reforma, y también el pastor en este momento nos está compartiendo las lecciones que podemos sacar al respecto de lo que se ha estado mencionando. Pastor Edgar, usted también tal vez nos podría decir algo al respecto de lo que estamos abordando en el programa de hoy. ¿Qué lección podríamos sacar de la reforma del siglo XVI? Yo creo que ya es muy claro lo que el hermano Cornelio nos ha estado repitiendo en estos días, justamente el mismo tema, algo que yo
me grabé es el tema del ropaje, ¿no? Es interesante y es muy importante verdaderamente tomar en cuenta este aspecto desde el punto de vista humano, ¿no? Lo humano, lo terrenal, realmente no nos lleva a nada bueno. Lo que sí, la palabra del Señor, las Escrituras, creo que eso es eterno, ¿no? Porque Dios es eterno, ¿no? Amén. Hay una duda que algunos hermanos tienen. ¿Qué pasa si yo estoy en una congregación donde no se aceptan las 5 solas, ¿no? ¿Y qué debería hacer? ¿Debería continuar ahí? ¿Debería retirarme y buscar otra iglesia? ¿Qué debería hacer, dicen estas personas? Bueno, Jesús estuvo, vamos a decir, en la sinagoga. Y nadie creyó en las 5 solas, ¿verdad? Claro. Ni en el Evangelio ni en él. Sí, sí. Lo que él hizo fue predicar. Y por eso fue matado, echado fuera de la puerta de Jerusalén. O sea, fue echado y fue rechazado oficialmente por los líderes de los judíos. Y por eso, por la gracia de Dios, porque fue rechazado por ellos, ahora nosotros los gentiles, ¿verdad?, tenemos nuestra oportunidad de ser parte de la iglesia y gozar en el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, los hermanos que están dentro, como Lutero, quedó 4 años más dentro de la Iglesia Católica Romana, predicó, escribió comentarios, y los libros, o sea, en su condena, los libros que él había escrito fue la base para él ser rechazado. Ahora, ser rechazado o ser excomulgada de la Iglesia Católica Romana en aquel entonces era una sentencia de muerte. Por eso él pensó que iba a morir después de la condenación y fue secuestrado por el príncipe Federico, y en el castillo él no sabiendo que iba a vivir, hizo lo más importante y fue traducir la Biblia. Ahora, nosotros debemos dar testimonio en la escuela dominical, entre hermanos. Si soy un predicador en una denominación que realmente no predica el Evangelio, debo predicar, pero ellos van a echarnos fuera. Anteayer, estuve en Tarija, y hay un pastor muy bueno, tremendo predicador del Evangelio, y fue echado fuera de su iglesia por predicar el Evangelio. Pero está bien, porque no fue rechazado por Dios, no fue rechazado por los hermanos, fue por algunos líderes que tienen poder y son responsables, por ende, al Señor, ¿verdad? Pero no vamos a preocuparnos de si vamos a ser aceptados o rechazados. Vamos a predicar y practicar el Evangelio. Y veremos que Dios va a hacer la obra. Pastor, aunque también esto ya se nos respondió, pero ¿por qué existen líderes que totalmente desprecian, ¿no?, lo que es la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, que debemos volvernos a las Escrituras, el fundamento? ¿Por qué hay tanto rechazo a estas doctrinas? Hay que ir a Génesis 3:15. Hay la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ahora, la simiente de la mujer, identificado en Gálatas 3:16, es Cristo, el ungido. Ahora, la simiente de Satanás es todo que va en contra de Cristo. Es anticristiano. La pelea más grande del Señor, y se nota en Mateo 23, casi un resumen del conflicto que el Señor tuvo con los líderes religiosos dentro del judaísmo, los fariseos. Y nosotros tenemos iglesias también con fariseos. Y puede ser que yo soy uno. ¿Cómo yo puedo asegurarme que no soy de la simiente de Satanás? Que no soy parte del anticristianismo. Correcto. Por mi arrepentimiento. Si alguien me dice, Cornelio, eso no es bíblico, si soy hijo de Dios, voy a reconocer. Amén. Y voy a arrepentirme. Porque todos los días debo arrepentirme. Ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Eso significa la mortificación, o sea, morir al pecado, morir a la tentación, morir al mundo, morir al engaño y hasta la destrucción que está haciendo Satanás. Pero hay que recordar,
Dios está destruyendo la ciudad del hombre dentro de la iglesia. Y Dios está edificando la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, dentro de la iglesia. Yo quiero ser parte de la construcción de la nueva Jerusalén. Amén. Creo que todos, ¿no? Amén. Bueno, vamos a ir a un cántico, por favor, hermano operador. Después de ello ya estamos retornando casi con la parte final del programa, volviendo a las escrituras de la fecha.